Hola mis amados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro videodocumento Jesucristo, su vida y su obra. Y hoy trataremos un tema muy interesante. Recuerden que todo lo que hablamos en este videodocumento es extraído del libro Jesús el Cristo de James Talmage y del manual del curso de institutos. Bienvenidos al videodocumento Jesucristo, su vida y obra, aquí en las plataformas de Scripture Central, Central de las Escrituras, con su amigo y servidor Walter Posada. Y muy bien, no me cabe la menor de las dudas que hoy vamos a aprender muchísimas cosas acerca de el bautismo y las tentaciones que Cristo pasó mientras estuvo en esta tierra y sobre todo en un periodo particular de su vida antes de comenzar su ministerio público. Y es que cuando llegó el tiempo para que nuestro Salvador viniera a la tierra en la carne, también llegó el tiempo para el nacimiento de uno de los grandes profetas que ha habido. Y sí, estamos hablando aquí de Juan el Bautista. ¿Quién puede determinar la importancia y el significado eterno de la misión de Juan en la preparación del camino para el Hijo de Dios? Su tarea, mis amigos, no era fácil, pues el pueblo del convenio del Señor estaba en un estado de apostasía. Desde que uno lee el Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que llega el momento del Salvador, han pasado muchos años. Así que la apostasía se ha introducido en el antiguo Israel. Poco sorprende que haya sido descrito como voz del que clama en el desierto, como dice Lucas. Juan, a pesar de todo, cumplió su misión de tal manera que hizo que Jesús dijera, el mismo Salvador, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ciertamente, Juan es un ejemplo para nosotros en relación a lo que debe ser un testigo de Cristo, alguien que toma el nombre de Cristo sobre sí. A Juan, el precursor, se dirigió Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser bautizado. De esa ocasión, Jesús dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Hoy, en este documento, en este video, consideraremos este importante acontecimiento y también las tentaciones que Satanás usó en un esfuerzo para malograr, para dañar la misión del Salvador. Iniciemos hablando un poquito acerca de Juan el Bautista. En una época en que ha sido señalada definitivamente como el año 15 del reinado de Tiberio César, emperador de Roma, la extraña predicación de un hombre hasta entonces desconocido agitó grandemente al pueblo de Judea. Era de linaje sacerdotal, pero no se había instruido en las escuelas y sin la autorización de los rabinos o licencia de los principales de los sacerdotes, proclamaba ser uno enviado de Dios con un mensaje para Israel. No se presentó en las sinagogas ni dentro de los patios del templo, donde enseñaban los escribas, los doctores de la ley, sino que alzó su voz en el desierto. Las personas de Jerusalén y todos los pueblos rurales, circunvecinos, salían en grandes multitudes. Él menospreció las vestiduras delicadas y los amplios mantos cómodos, y predicó en su áspera indumentaria del desierto, una túnica de pelos de camello y ceñida con una cinta de cuero. La rusticidad, podríamos decirlo, de su ropa era considerada significativa. Elías Tisbita, el valeroso profeta, cuya morada fue el desierto, había sido conocido en su época como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. A este vestido rústico había llegado a considerársele como rasgo distintivo de los profetas del Señor. La comida de este extraño predicador tampoco era de lujo ni gourmet. No era cómoda, sino que se alimentaba con lo que el desierto le proporcionaba: langostas y miel silvestre. Este hombre era Juan,
que conocemos nosotros todos como Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el cual dentro de poco iba a ser conocido como el Bautista. Había pasado muchos años en el desierto, lejos de los habitantes de los hombres, años en que estuvo preparándose para su misión particular, muy similar al Salvador. No tenemos referencia de ellos sino hasta el momento de su ministerio. Juan el Bautista había estudiado bajo la tutela de maestros divinos, y allí, en los desiertos de Judea, le llegó la palabra del Señor, en el mismo ambiente en que habían recibido Moisés y Elías el profeta en la antigüedad la voz del Señor. Entonces esa voz se oyó, la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era la voz del heraldo, el mensajero, que como habían anunciado los profetas, iría delante del Señor para aparejarle el camino. La sustancia de su mensaje fue básica y fue sencilla: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a los que tenían fe en sus palabras y manifestaban arrepentimiento, confesando sus pecados, les administraba el bautismo por inmersión en el agua, explicando a la vez: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La gente, las personas de ese momento quedaban asombrados. Yo me imagino cómo sería si nosotros estuviéramos en presencia de tal profeta. Y muchas de estas personas, viéndose en su verdadera situación de desobediencia y pecado, cuando Juan, en términos vigorosos, denunció sus faltas, clamaron con unas palabras y con una pregunta que es poderosa: entonces, ¿qué haremos? Muchas personas en las Escrituras y a veces en nuestra propia vida preguntamos: ¿qué haremos? Eso le preguntamos al Señor. La respuesta de Juan impugnó el formalismo ceremonial que había sido la causa de que la espiritualidad se marchitara al grado de casi no existir en el corazón del pueblo. Y aquí quiero o más bien detenerme un poco. Es cierto que todas las cosas deben mantenerse sagradas y ser solemnes, pero no podemos caer en la regla, en la ley, en la letra, y olvidarnos del Espíritu. Nosotros tenemos primero que enseñar por el Espíritu de Dios de manera sencilla y clara para que las personas nos entiendan, y de esa manera nosotros mismos poder arrepentirnos de nuestros pecados y ser mejores hijos de Dios. Entonces Juan, en un mensaje muy similar al del Salvador, les exigió una caridad abnegada. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Los publicanos o cobradores de impuestos de esa época, a causa de cuyas injustas e ilícitas demandas el pueblo había padecido por tanto tiempo, vinieron y le preguntaron también a Juan: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os es ordenado. A los soldados que deseaban saber qué hacer, él les respondió: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿No les parece a ustedes, mis amigos, al menos a mí me parece, que todos estos postulados tienen cierta similitud divina con la ley de Cristo enseñada desde el Sermón del Monte? La sustancia de los preceptos enseñados por Juan fueron los de una religión práctica, la única religión que puede tener valor alguno, la religión de la vida recta. Pese a su vehemencia y no obstante sus duros reproches de las costumbres degeneradas de la época, Juan nunca agitó al pueblo contra las instituciones establecidas. Nunca incitó a motines, propuso revueltas o fomentó rebeliones. No reprobó el sistema de impuestos, sino las extorsiones de los corruptos y avarientos publicanos. No denunció al ejército, sino las iniquidades de los soldados, muchos de los cuales habían aprovechado su posición para dar testimonio falso a fin de beneficiarse y enriquecerse tomando para sí cosas a la fuerza. ¿Se parecen esos tiempos y esos mismos pecados a los pecados de hoy día? Seguro que sí. Juan también predicó lo que en la dispensación actual llamamos los primeros principios fundamentales del Evangelio, es decir, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, incluso la fe
que es una creencia viva en Dios, el arrepentimiento genuino, que comprende la contrición causada por ofensas pasadas y la determinación resuelta de apartarse del pecado. El bautismo por inmersión en el agua bajo sus manos, por ser él quien poseía la autoridad, y el bautismo más elevado de fuego o el don del Espíritu Santo por conducto de una autoridad mayor que la que él poseía. Su predicación fue positiva y en muchos aspectos censuró las costumbres de la época. No atrajo a la gente por medio de manifestaciones milagrosas, o aun cuando muchos de sus oyentes se adhirieron a él con carácter de discípulos, no estableció ninguna organización formal, ni intentó formar ningún culto. Su proclamación de arrepentimiento fue un llamado personal, pues a cada solicitante aceptable se le administraba individualmente el rito del bautismo. La misión de Juan se concretó a predicar y bautizar, pero lo que hizo fue válido, y cuando Jesucristo hallaba a cualquiera de los discípulos de Juan, él lo bautizaba con fuego y el Espíritu Santo. Ahora, con esa autoridad de Juan y conociéndolo un poco, hablemos del bautismo de Jesús. Este bautismo, como el mismo Jesús enseñó, fue para cumplir toda justicia. Él era como de 30 años cuando salió de su hogar en Galilea y vino Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. La humildad de Juan es exquisita, es hermosa. Y le continúa preguntando: ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús, nuestro Salvador, le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan y Jesús eran primos segundos, y al respecto de que si había habido asociación íntima entre los dos en su juventud o al llegar a ser mayores de edad, nada se nos es dicho, no sabemos nada al respecto. Sin embargo, cierto es que cuando Jesús se presentó para ser bautizado, Juan reconoció en él a un hombre sin pecado, que no tenía necesidad de arrepentimiento, y en vista de que Juan había sido comisionado para bautizar a fin de que hubiera remisión de pecados, no vio ninguna necesidad de administrar la ordenanza a Jesús. Aquel que había oído la confesión de multitudes ahora reverentemente confesaba a uno que reconocía ser más justo que él. En vista de lo que aconteció posteriormente, al expresar Juan su convicción de que Jesús no necesitaba la purificación bautismal, nuestro Señor, consciente de su propia impecabilidad, no negó la calificación del bautista, pero a la vez reiteró su solicitud de ser bautizado con esta explicación tan significativa y tan pura: así conviene que cumplamos toda justicia. Si a Juan le fue posible entender el significado más profundo de esta declaración, debe haber descubierto en ella la verdad de que el bautismo de agua no solo es el medio instituido para obtener la remisión de los pecados, sino también una ordenanza indispensable establecida en justicia y exigida a todo el género humano como condición esencial para ser miembro del reino de Dios. Así, mis amigos, fue como Jesucristo humildemente obedeció la voluntad del Padre y recibió de Juan el bautismo por inmersión en el agua. Lo que aconteció enseguida testifica que su bautismo fue aceptado como un acto de sumisión agradable y necesario. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Refiriéndose a este descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, al tiempo de bautizarse, los 4 evangelistas hablan como si hubiera sido acompañado de una manifestación visible como paloma. Y esta señal se le había indicado a Juan como el medio predeterminado por el cual le sería revelado el Mesías. A esta señal previamente especificada se añadió entonces el testimonio supremo del Padre concerniente a la divinidad literal de su Hijo Jesús. Según Mateo, la afirmación del Padre se da en tercera persona: este es mi Hijo amado,
mientras que Marcos, así como Lucas, lo expresan en forma más directa: tú eres mi hijo amado. Esta variación, pequeña y esencialmente sin importancia, aun cuando se refieren a un asunto de tanta gravedad, nos da una idea y nos proporciona evidencia de que los escritores actuaron independientemente, y desacredita toda suposición y sospecha de que los autores se confabularon entre sí. Ahora, hablemos un poco de las tentaciones de Cristo, un tema que nos apasiona mucho y que apasiona mucho a la humanidad. Al poco tiempo del bautismo, como lo declara Marcos, Jesús se sintió impelido por las impresiones del Espíritu a retirarse de los hombres y de las distracciones de la vida comunal y apartarse al desierto a fin de poder de estar libre para comunicarse con su Dios, con su Padre. Tan potente era la influencia de esta fuerza que fue impulsado, como lo declara el evangelista, a una reclusión solitaria en la cual permaneció durante 40 días con las fieras del desierto. En 3 de los evangelios se describe este notable episodio de la vida de nuestro Señor, aunque no con la misma plenitud. Juan calla sobre el asunto. Y aquí es importante que tengamos algo en claro, que nos enseñan los élderes McConkie y también el élder Talmash. Jesús no fue al desierto para ser tentado por el diablo. Los hombres justos no buscan la tentación. Él fue para estar con Dios. Probablemente fue visitado por el Padre. Sin duda que recibió manifestaciones espirituales. Las tentaciones vinieron después de que se había comunicado con Dios, después de 40 días de ayuno. Lo mismo se aplicó en el caso de Moisés. Él se comunicó con Dios, vio las visiones de la eternidad y luego fue dejado solo para ser tentado por el diablo. Después de resistir la tentación, nuevamente se comunicó con Dios, obteniendo mayor luz y revelación. Incluso en una esfera mucho más baja, menor, esto se podría aplicar a nosotros. Generalmente conocemos el Evangelio y viene el bautismo y luego vienen pruebas y tentaciones que buscan alejarnos del reino de Dios. Ahora hablemos de estas tentaciones. Hallándose Jesús hambriento y físicamente débil, el tentador, el diablo, se presenta con la insidiosa sugestión de que empleará sus facultades extraordinarias para proveerse de alimento. Satanás había elegido el momento más propicio para sus fines inicuos. ¿Qué no hará un ser mortal? ¿Qué no han hecho los hombres para aplacar los tormentos del hambre? Esaú, en el Antiguo Testamento, vendió su primogenitura por una comida. Los hombres han combatido como bestias salvajes por los alimentos. Las mujeres han llegado al extremo de matar y devorar a sus propios hijos, más bien que soportar los horrores y los dolores del hambre. Satanás sabía todo esto cuando se presentó delante del Cristo en el momento de su extrema necesidad y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Durante las largas semanas de su propia reclusión, de su propio ayuno, nuestro Señor se había sustentado con esa exaltación de espíritu que naturalmente habría estado presente en una concentración tan completa de la mente como la que indudablemente resultó de su extensa meditación y comunión con los cielos. En esta devoción tan profunda del espíritu, los apetitos corporales fueron dominados y reemplazados, pero era inevitable que la carne reaccionara. Había en las palabras de Satanás una tentación mayor, aún que la que estaba incorporada en la insinuación de que dispusiese alimentos para su cuerpo hambriento. La tentación de refutar ese elemento de desconfianza comprendido en el sí del tentador. Ese sí que también a veces nos pone a nosotros de prueba. Si haces tal cosa, si haces tal cosa, si haces tal cosa, te sucederá tal cosa. Satanás es muy hábil. Y es que, mis amigos y amigas, el Padre Eterno había proclamado a Jesús como su Hijo. El diablo buscaba la manera de que el Hijo dudase de ese parentesco divino. ¿Por qué no poner a prueba el interés del Padre por su Hijo en este momento de tan grave necesidad? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era propio que el Hijo de Dios padeciese hambre? ¿Se había el Padre olvidado tan pronto al grado de permitir que su Hijo amado sufriera de esta forma?
¿No era razonable acaso que Jesús, débil y a causa de la larga abstinencia, se proveyese a sí mismo y con más particularidad en vista de que estaba facultado para ello? Y solo bastaba una palabra. Sí, la voz que se oyó al tiempo de su bautismo, ¿realmente habría sido la del Padre Eterno? Y es como si se le dijera: si eres el Hijo de Dios, manifiesta tu poder y al mismo tiempo satisface tu hambre. Tal fue la sustancia de esta sugerencia diabólica. De haber cedido, Jesús habría expresado plena duda en la proclamación del Padre. Además, el poder superior que nuestro Salvador poseía no le había sido dado para su satisfacción personal, como a un hombre no se le da el sacerdocio para que se bendiga a sí mismo, sino para servir a otros. El Salvador habría de conocer todas las angustias del estado carnal. Otro hombre que hubiese tenido tanta hambre como él no habría podido proveerse de lo necesario mediante un milagro, y aunque pudiera ser alimentado con la ayuda de un prodigio, el abastecimiento milagroso tendría que ser dado, no proveído por la persona misma. Era una consecuencia necesaria de las dos naturalezas de nuestro Señor, en las que estaban comprendidos los atributos de Dios y del hombre. Que Él soportase y padeciese como cualquier ser mortal, poseyendo, mientras tanto, la facultad para invocar el poder de su propia divinidad, con el cual podrían satisfacerse o vencerse todas sus necesidades corporales. Esto es magnífico. Como hombre puedo soportar y aguantar hambre, pero como Dios puedo proveer pan o cualquier tipo de alimento. Su respuesta al tentador fue sublime y positivamente terminante. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la palabra que había salido de la boca de Dios y la cual Satanás quería que dudase, había declarado que Jesús era el Hijo amado con quien el Padre estaba complacido. El diablo fue derrotado y Cristo salió triunfante. Viéndose frustrado, entonces intenta otra estrategia para que el Salvador dudara de lo que el Padre le amaba y de lo que había aprendido. Así que Satanás, yendo de un extremo a otro, tentó al Señor a que deliberadamente se entregara a la protección del Padre. Jesús se hallaba en lo alto del templo, en uno de los pináculos o almenas que dominaban los extensos patios, cuando el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. De nuevo aquí vemos manifestado el elemento de la duda. Si Jesús de hecho era el Hijo de Dios, ¿no podía confiar en su Padre? Él lo salvaría, y mayormente cuando estaba escrito que los ángeles lo guardarían y lo sostendrían. En su respuesta al tentador en el desierto, Cristo había incorporado un pasaje de las Escrituras, subrayándolo con la impresionante fórmula que solían usar los maestros de las Sagradas Escrituras. Escrito está. En su segundo esfuerzo, el diablo buscó apoyo en las Escrituras para su acechanza y empleó una expresión similar: porque escrito está. Nuestro Señor refutó y contestó el pasaje citado por el diablo con este otro, diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aparte de la incitación a que pecara y reflexivamente poniéndose en riesgo a fin de que el amor del Padre se manifestara en un rescate milagroso, o demostrar que dudaba de su categoría de Hijo amado, negándose a poner a prueba de tal forma la intervención del Padre, acuciaba el lado humano de la naturaleza de Cristo, el pensamiento de la fama que indudablemente vendría a él como resultado de echarse abajo desde aquella gran altura de las almenas del templo y descender sin ningún daño. No podemos resistir la opinión, aun cuando encontramos justificación para decir que tal idea haya cruzado aún momentáneamente por los pensamientos del Salvador, que de haber obrado de acuerdo con la tentación de Satanás, con la condición, por supuesto, de que el resultado fuese tal como él lo indicaba, se habría asegurado la aceptación pública de Jesús como ser superior a todos los mortales. Habría sido verdaderamente una señal y prodigio, la fama de lo cual se habría extendido como fuego en hierba seca, y todos los judíos se habrían encendido de entusiasmo e interés en el Cristo.
La patente sofistería de Satanás, manifestada en la cita del pasaje de las Escrituras, no mereció una respuesta categórica. Su doctrina era indigna de lógica o argumento. Ahí podemos ver y nosotros apreciar que el conocimiento y la sabiduría de Cristo es superior a la del adversario. Su aplicación era errada de la palabra escrita porque fue impugnada por un pasaje pertinente de las Escrituras. A las palabras del salmista se contrapuso la orden terminante del profeta del Éxodo, en la que éste mandó a Israel no provocar ni tentar al Señor a que obrara milagros entre ellos. Solamente Dios debe determinar cuándo y en qué forma se han de realizar sus maravillas, sus milagros. Nosotros lo sabemos, debemos esperar los milagros en su tiempo. El propósito de Satanás se frustró una vez más y Cristo de nuevo fue el vencedor. En la tercera tentación, el diablo se refrenó de seguir incitando a Jesús a que pusiera a prueba su propio poder o el del Padre. Derrotado por completo en 2 ocasiones, el tentador abandonó ese plan de ataque y, manifestando plenamente sus intenciones, hizo una proposición definitiva, la última tal vez. Desde la cumbre de una montaña alta miró la tierra Jesús con todas las riquezas de las ciudades y del campo, viñas, huertos, hatos y rebaños, y en visión vio los reinos del mundo, y contempló la riqueza, el lujo, la gloria terrenal de todo ello. Entonces Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así está escrito en Mateo. La versión más amplia del Evangelio en Lucas es la siguiente: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. No se hace menester ocuparnos de conjeturas si Satanás hubiera podido cumplir o no esa promesa, en caso de que Cristo lo hubiese reverenciado. Cierto es que Cristo pudo haber extendido su mano y recogido para sí las riquezas y la gloria del mundo, si él hubiera querido, malogrando con ello su misión mesiánica. Satanás bien lo sabía. Muchos hombres se han vendido al diablo por un reino, o por mucho menos, sí, aún por unos míseros centavos. La indolencia de su proposición era en sí diabólica. Cristo, el creador de los cielos y de la tierra, encarnado como se hallaba entonces, tal vez no se acordaba de su estado preterrenal, ni de la parte que había desempeñado en el gran concilio de los cielos, mientras que Satanás, en su estado de espíritu incorpóreo, el desheredado, rebelde y rechazado hijo que ahora quería tentar al ser por medio del cual fue creado el mundo, prometiéndole parte de lo que era completamente suyo, probablemente tenía, y de hecho aún puede tener el recuerdo de aquellos acontecimientos primordiales. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quisiera, después de hablar de estas tentaciones, de estas situaciones que embarcan y que encierran, engloban todas las tentaciones que nosotros como hijos de Dios podemos pasar, leer una reflexión que hace el presidente Spencer W. Kimball con todos ustedes. En el ejemplo del Salvador se recalca la importancia de no dar cabida a la tentación ni en el más mínimo grado. ¿Acaso no reconoció el peligro cuando se hallaba en el monte con su hermano caído Lucifer ante la fuerte tentación del consumado tentador? Pudo haber abierto la puerta y jugado con el peligro, diciendo: muy bien, Satanás, escucharé tu proposición. No es fuerza que yo me someta, no tengo que rendirme, no hay necesidad de que yo acepte, pero escucharé. Cristo no transigió de esa manera. Terminante y prontamente dio fin a la discusión y mandó: vete, Satanás, dándole a entender probablemente: no quiero verte más, retírate de mi presencia, no quiero escucharte, no quiero tener nada que ver contigo. Leemos que tras esto, el diablo entonces le dejó. Qué hermosa reflexión y qué llamado tan poderoso para que nosotros también ejerzamos
esa dureza, esa tenacidad de resistir, esa capacidad divina que tenemos de resistir el mal. Ojalá que podamos hacerlo con la ayuda de la expiación del Salvador, con su ejemplo, con su testimonio. Se puede hacer que Satanás salga de nuestras vidas. Yo testifico de esas cosas, las comparto con ustedes con todo mi amor. Espero que hayamos comprendido mucho mejor el hermoso y contundente momento del bautismo de Jesús y también cómo podemos recibir la fuerza a través de la expiación del Salvador al vencer las tentaciones que encierran todas las tentaciones que nosotros como sus hijos podemos pasar en esta tierra. De esas cosas testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero, mis amados amigos, que les haya gustado este capítulo. Gracias por acompañarme. No olviden que debemos estudiar las Escrituras de manera personal y también familiar. La próxima semana los espero en un nuevo capítulo de nuestro programa Jesucristo, su vida y obra. Y estudiaremos el siguiente tema: ¿por qué debemos nacer de nuevo? No olviden que nos vemos aquí cada semana en este videodocumento en Central de las Escrituras, Scripture Central. Les amo mucho, muchas gracias por su compañía.